Bueno, buenos días. Soy la doctora Pelrot y hoy día nos vemos en este segundo módulo que tenemos juntos y les voy a hablar sobre trastornos del sueño. Eh, Déjeme poner el puntero. Acá, perfecto. Ya, entonces, bueno, misma diapositiva, misma reseña curricular. Ahora sí les agregué mi correo, que está aquí, para que tengan la libertad de escribirme cualquier duda que tengan relacionada a las clases o el curso en general. Y entonces vamos a hablar de sueño, les voy a contar un poquito de la fisiología del sueño, o sea, qué es el sueño, cómo se compone, cómo se distribuye, cómo estudiamos la patología del sueño y finalmente vamos a adentrarnos en los trastornos del sueño propiamente tal. Entonces, ¿qué es el sueño o cómo se define? Está dado por criterios conductuales, o sea, del comportamiento y uno fisiológico. Entonces, los criterios conductuales son un paciente o una persona que tenga ausencia de movimiento o que tenga movimiento muy escaso, que tenga los ojos cerrados, que tenga una respuesta disminuida a los estímulos externos y cuando tenga que responder a esto, lo responde con mucha mayor latencia, o sea, está más adormilado, que cueste mucho llevarlo a un estado de conciencia normal, o sea, despertarlo y es un estado que es totalmente reversible y se acompaña además de la ensoñación onírica, o sea, de cuando soñamos, ¿cierto? Y por otra parte, criterios fisiológicos que son criterios específicos a través del electroencefalograma, movimientos oculares y electromiografía que van a determinar este estado transitorio de compromiso de conciencia. Y además se va a acompañar de cambios fisiológicos en la ventilación y en la respiración que son características de este periodo. Entonces, ¿por qué dormimos? ¿Por qué soñamos? No sé, no les puedo responder eso o qué significan los sueños, cómo se interpreta, creo que todavía no nos queda muy claro, pero sí el dormir tiene una función súper importante. Se cree que nos ayuda a restablecer la energía que se perdió durante el día, nos ayuda a limpiar, a depurar el cerebro y eliminar radicales libres, tiene un rol en la respuesta inmune y súper importante, tiene un rol a través de la cognición y consolida la memoria. Entonces nos permite descansar, nos permite aprender y consolidar lo aprendido durante el día. Está súper estudiado que cuando tenemos una privación del sueño y principalmente trastornos asociados al sueño, hay muchos problemas de salud que conllevan una mayor mortalidad. Estos son de la esfera cardiovascular, metabólico, neuropsiquiátrico, accidentabilidad, etcétera, que varía un poco según el tipo de trastorno. Pero esto conlleva efectivamente a un deterioro de la calidad de vida importante y mayor mortalidad en los pacientes. Entonces, ¿cómo se distribuye el sueño? Entonces, nosotros tenemos dos grandes grupos de estados que van a estar durante el sueño. Y esto va a estar determinado por actividad cerebral que podemos ver a través del electroencefalograma. Entonces, se agrupan en el sueño no REM y el REM. Y el no REM tiene tres etapas, ¿ya? La etapa uno, la etapa 2 y la etapa 3. La etapa uno y 2 son sueño superficial, la etapa 3 sueño profundo y el sueño REM es el sueño que se caracteriza por estos movimientos oculares, que eso es lo que le va a dar el nombre al grupo, Rapid Eye Movement. Ya, entonces un poquito más hablar de los grupos. Entonces, N1 es el sueño superficial, o sea, el paciente está empezando a quedarse dormido. Entonces se ve una actividad cerebral que empieza a enlentecer. Y entonces está vigil y lentamente empieza a enlentecer mucho más la actividad cerebral. Es todo el 2 a 5% del sueño. Perdón, acá, N1. Después viene N2, ya que esto también es el sueño superficial, donde empieza a aumentar mucho más la disminución de la actividad cerebral y en este estado es el que vamos a pasar la mayor partida de la noche, ya es como la mitad de la noche incluso vamos a estar en este estado. Y después vamos a entrar a N3, que es la actividad cerebral más lenta. Se ven las ondas más lentas aquí y este es el sueño profundo. Se cree que en este estado nosotros consolidamos la memoria y descansamos, pero principalmente descansamos, ¿ya? Porque hay un enlentecimiento de la actividad cerebral. Y después viene el REM, que el REM tiene una actividad súper parecida a la vigilia. Entonces, hay mucha actividad cerebral, se cree que hay vigilia, o sea, se parece a la vigilia, hay movimientos oculares, que es lo que le da el nombre a este estado, y hay atonía muscular. Entonces, el paciente no se mueve, pero su cerebro es como que estuviera despierto y tiene estos movimientos oculares. Y esta parte es donde la gran mayoría
del sueño ocurre, de la ensoñación onírica. También hay una ensoñación onírica que ocurre en el no REM, pero lo más habitual es que ocurre en el REM. Y se cree que el rol del REM tiene que ver con la memoria. Entonces, N3, sueño profundo, mucho más descanso, REM, mucho más memoria. Y básicamente es como un 20% REM, 20% N3, 50% N2 y el resto N1. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar la mayor cantidad, como les decía, en este sueño superficial. Ya, entonces la noche va a partir así. Entonces, no REM, N1, N2, N3, REM. Y después no REM, N1, N2, N3 y así. Este ciclo van a ir variando, duran 90 a 110 minutos cada ciclo y se van alternando durante la noche. Entonces tenemos entre 4 a 7 ciclos durante la noche. Pero, ¿qué es importante? Que va variando el porcentaje de N3 y el porcentaje de REM durante el periodo de la noche en el que estemos hablando. Entonces, en el primer tercio lo más habitual es que tengamos mucho más sueño profundo y en el último tercio tenemos mucho más REM. Y entonces no es lo mismo que dormir esa misma cantidad de horas en el día que la noche. Existe un rol para que nosotros durmamos la noche y para que durmamos la noche completa. La primera mitad tiene un rol y la segunda mitad tiene otro rol. ¿Ok? Ya, pero esto va cambiando a lo largo de la vida. Entonces, en el primer año, los bebés recién nacidos duermen aproximadamente 16 horas al día y es un sueño mucho más polifásico. Hacen muchas siestas durante el día y tienen un sueño mucho más intercortado. Después esto va disminuyendo, alrededor de los 3 o 5 años ya duermen 10 horas al día y empieza a ser un ciclo mucho más monofásico, ¿cierto? Dormimos una vez al día. El adulto tiene un requerimiento de 7 horas y media, 8 horas al día, nuevamente monofásico, y el adulto mayor tiene menos requerimiento y vuelve a ser un polifásico, vuelven a dormir siesta, entonces duermen siesta, duermen en la noche. O sea, así se distribuye las horas de sueño y el porcentaje de sueño o de las etapas de sueño también va variando. Entonces, en el primer año los bebés recién nacidos entran a REM, empiezan a dormir en REM y después hacen no REM y así van rotando súper rápido. Entonces, tienen mucho sueño activo. De hecho, los recién nacidos, la neo, se mueven tanto durante el sueño que queda la duda si están durmiendo o están despiertos y hacen ciclos súper cortos, regulan, van variando todo el rato hasta alrededor del tercer al cuarto mes de vida y ahí empiezan a tener estos ciclos mucho más estructurados como adultos, pero son más cortos, cada 45, 55 minutos. Entonces hay bebés que se despiertan cada ciclo. Y después ya empiezan a alargarse progresivamente y recién como a los 10 años empieza a tener un ciclo probablemente de adulto de 110 minutos o 90 minutos de no REM 1, 2, 3 más REM. El porcentaje de N3 de sueño profundo también va variando. Los niños tienen mucho más sueño profundo y también se va perdiendo a lo largo del día. Ya. Les voy a contar un poquito ahora sobre la neurobiología circadiana. Y entonces, nosotros tenemos dos grandes señales que nos van a permitir estar despierto en el día, estar durmiendo en la noche. Eso es por un lado el ritmo circadiano, que es súper potente, y por otro lado la homeostasis del cuerpo. Entonces el ritmo circadiano va a responder a ciertas señales que se llaman zeitgeist, donde el más importante es la luz. Entonces la luz va a entrar acá, va a ir por el por el haz retino hipotalámico hasta el hipotálamo, donde va a conectar por la pineal y va a liberar melatonina. Cuando, cuando es de día, este haz está inhibido, entonces no hay secreción de melatonina. Cuando hay ausencia de luz y es de noche, se activa este haz retina hipotalámico y se libera la melatonina. O sea, el primer gran inductor de melatonina es la oscuridad. Y por otra parte, existe el control homostático del cuerpo. Cuando yo estoy despierto, mientras más horas yo despierto, empiezo a aumentar la producción de adenosina. Y eso hace que me vaya cansando y me den ganas de ir a dormir durante la noche. El café lo que actúa es que bloquea la adenosina. Ya, entonces, este es cúmulo de proteína, lo bloquea transitoriamente, entonces hace que no me dé sueño ese rato. Ya, es que es el rol que tiene el café. Entonces, ojo, muy importante, la luz y la oscuridad para trastorno del ritmo circadiano. Y acá quería mostrarles la longitudes de onda que deben suprimir la melatonina. Entonces está el sol, pero la luz azul, que es la luz del celular o de las pantallas, es muy parecida. Entonces tiene un poder súper fuerte como supresor de melatonina. Por eso es tan nocivo exponernos a pantallas antes de dormir. Y voy a hablarles.
brevemente sobre la estructura y los neurotransmisores, es importante mantener la vigilia. Acuérdense que la vigilia va a estar dado por los núcleos del SARA, que van a proyectar dos vías, una rama colinérgicas que van a ir hacia corteza y tálamo, y las monoaminas que van a proyectar a múltiples núcleos que son súper profundos, como el locus coeruleus, los núcleos del RAF y la sustancia gris periaqueductal. Además, y estos van a su vez liberar otras sustancias como histamina, noradrenalina y serotonina. Y hay otro rol bien importante que es el rol de las hipocretina y la dopamina que también están interactuando y permitiendo que estemos vigiles. Y cuando hay sueño, se desactivan rápidamente la vía colinérgica y de las monoaminas y hay unas neuronas que son GABA que están en el hipotálamo, van a inhibir y va a proyectar el sueño. Y ahí hay otra estructura súper importante que es la hipocretina o la orexina. Las hipocretinas y las orexinas van a permitir también hacer el shift de vigilia a sueño. Entonces, cuando hay alteración muchas veces se pueden meter etapas del sueño en la vigilia. Y esto es lo que va a pasar en la narcolepsia, que les voy a hablar un poquito más adelante. Ya, ¿cómo se estudia el sueño? Lo que más estudiamos, o nuestro gran caballo de batalla, como les decía, que es la electromiografía de la velocidad de conducción en patología periférica. En patología del sueño es el polisomnograma. Polisomnograma es una serie de instrumentos que me van a permitir ver distintas variables durante el sueño. Como hay un electroencefalograma corto, que no es un electroencefalograma completo para estudiar la epilepsia, sino más bien corto que me permite ver las etapas del sueño en la que está el paciente. Una electromiografía, una electromiografía de el mentón para ver si hay atonía, pensando en el REM, ¿cierto? Y de la extremidad inferiores algunas patologías como movimientos periódicos, una electrooculografía para los movimientos oculares, electrocardiograma, esfuerzo respiratorio y saturación. ¿Ya? Y además hay una banda que se pone acá en el tórax para ver el esfuerzo respiratorio en pacientes que estoy sospechando algún tipo de apnea. Eso es como lo que más usamos. Pero no es útil en todos los casos, útil en la mayoría, útil para sospechas de trastorno ventilatorio como SAOS, narcolepsia, movimientos periódicos de las extremidades y trastornos del sueño REM. Ya, la gran mayoría, pero para el insomnio puntual no es tan útil. Em, Hay otro test que se usa mucho en estudio de narcolepsia e hipersomnia que se puede asociar al polisomno, que es el test de latencia múltiple. Entonces, el paciente tiene una buena noche y después uno lo somete a siestas cada 2 horas de 20 minutos de duración. ¿Ya? Entonces, hace la siesta, lo despierto, hace la siesta, lo despierto. Si no hace siesta, se queda 20 minutos y no pasa nada. Si hace siesta, uno puede esperar hasta 30 minutos y después pasa a la siguiente. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Estoy buscando la latencia, o sea, cuánto se demora en quedarse dormido y cuánto se demora en llegar a sueños más profundos, por ejemplo, al REM. Otras herramientas que tenemos es la actigrafía, que lo que hace es como un aparato que te acompaña durante 1 o 2 semanas y va a permitir controlar cuánto rato está durmiendo la persona, cuánto rato está despierto, en un ambiente normal, como en su día a día. Y esto es útil para trastorno de ritmo circadiano, porque me permite ver en qué hora está durmiendo o insomnio. Y finalmente lo otro son estos estudios de sueño de casa, que hay como un polisomnio que es mucho más amplificado, tiene menos variables, pero que el paciente se puede llevar a la casa y puede estudiarlo ahí mismo, que es mucho más económico también y para cosas puntuales tiene cierta utilidad. Entonces ahora vamos a hablar sobre los trastornos del sueño. Entonces la Asociación Internacional de Trastornos del Sueño hizo la clasificación según tipo de patología, entonces clasifica en insomnio, trastorno asociado a la respiración, cuadros de hipersomnia, parasomnia, trastorno del ritmo circadiano y finalmente trastorno del movimiento. Entonces, voy a hacer un barrido por las principales patologías de cada uno de los grupos clasificados. Entonces, primero, el insomnio es la patología súper prevalente. Entonces, se define por la dificultad para iniciar, mantener el sueño o pacientes que tengan despertares precoz. También se clasifica dentro de insomnio pacientes que tengan un sueño constantemente de mala calidad o sienten que el sueño no es reparativo. Entonces siguen con un sueño porque no lograron descansar bien en la noche. En cuanto a cuánto tiene que estar el paciente para hablar con insomnio, varía según donde lo lean, pero en general se describe que tiene que estar al menos un mes con los síntomas o que sea al menos 3 noches por semana durante un periodo definido.
Ya, clásicamente lo más típico que ustedes van a ver es que se clasifica en insomnio primario y secundario. Primario es el insomnio solo, secundario insomnio de otro tipo de patología. Aquí, ojo, la patología psiquiátrica. Pero se presta a errores porque mucha gente cree que tratando el cuadro psiquiátrico propiamente tal va a mejorar el insomnio, pero muchas veces hay que tratarlo a la par porque muchas veces son condiciones que son bidireccionales. Y ahí existen algunas patologías médicas, o sea, no psiquiátricas que se asocian al insomnio, que igual hay que averiguarlas. Neurológicos, por ejemplo, enfermedades degenerativas como el Parkinson, pulmonares como problemas respiratorios, crónicos como un EPOC, endocrinos, renales, reumatológicos, cardiovasculares y gastrointestinales. Y lo otro que es importante siempre averiguar son sustancias y medicamentos que usa el paciente que puede gatillar el insomnio, que son mucho más fáciles de manejar. Entonces, por ejemplo, consumo de alcohol, cafeína. Recordar que el alcohol puede dar sueño en algunos pacientes, pero da un sueño de mucho peor calidad y mucho menos reparador. Y bueno, y la cafeína que tiene este rol en la adenosina que les mencionaba más adelante, pero son muchos los fármacos que pueden dar en cierta medida insomnio. Entonces, ¿cómo se estudia? Que lo más importante es hacer una buena anamnesis, estudiar bien el paciente. Ojo que muchas veces el paciente se queja de insomnio, pero tiene algún otro trastorno, por ejemplo, algún trastorno de ritmo circadiano, ¿ya? Que les voy a hablar más adelante, que pareciera insomnio, pero finalmente es otro cuadro, entonces hay que averiguar bien. Ver bien los síntomas, los precipitantes, fármacos que está tomando actualmente, fármacos que ha tomado previamente para manejo de insomnio y sus terapias previas. Existen SCORE, que es el índice de severidad de insomnio, y la actigrafía, que es el estudio que les mencioné. Lo más importante en este caso es una buena historia. Entonces, ¿cómo se trata? Un pilar fundamental para tratar toda la patología del sueño es tener una buena higiene del sueño. Yo le digo a los pacientes que uno tiene cierta higiene, medidas de higiene, por ejemplo, se baña todos los días, se lava los dientes varias veces al día, ok. También hay que tomar la higiene del sueño como que fuera lo mismo. Son herramientas que tienen una evidencia súper fuerte para tener un muy buen dormir y son cosas que uno puede aplicar de forma relativamente sencilla. Ya, entonces, en general yo le doy una lista a los pacientes y le digo que elijan dos o tres, pero que sean súper consistentes. Pero los que más yo les insisto es las pantallas, eliminar pantallas, acá está, acá. Ya, eliminar cualquier tipo de pantalla al menos una hora antes de dormir por el rol de la luz azul. Muchas veces le digo 2 horas antes incluso. Y lo otro que le digo es intentar ser constante con la hora de dormir y constante con la hora de despertar, que no se desordene mucho semana y fin de semana eh, que limita la cafeína al menos 8 horas, al menos 6 habitualmente antes de dormir, que hagan ejercicio no muy tarde y si es que se despiertan en la noche, le digo a los pacientes que si se despiertan en la noche y giran, no se pueden quedar dormidos, yo les recomiendo que salgan de la cama, que vayan a hacer alguna otra actividad relajante, que vayan, por ejemplo, a el living o a una sala, prendan la luz, una luz tenue, y lean o pinten o dibujen actividad relajante, y cuando tengan sueño de nuevo, volver a dormir. Evitar ver la hora, también cuando tienen insomnio. Y el otro, mantener la cama, que sea solamente para dormir, evitar estar todo el día en la cama, verte en la cama, tejer en la cama, comer en la cama. Uno tiene que quitar esa asociación y que la asociación sea principalmente con dormir. Y ahí existen algunos tratamientos que están puntualmente para el insomnio. Entonces, los que más están aprobados por la FDA son las benzodiazepinas. Y los nuevos benzodiazepínicos, que son las drogas Z, que es el Solpidem, la esopiclona, la esopiclona, ya todos esos medicamentos están aprobados. ¿Cuál es el problema con estos medicamentos? Tienen buena evidencia para el insomnio, principalmente el insomnio de mantención y el de conciliación, pero algunos de estos pacientes pueden hacer un poquito de sonambulismo, o sea, pueden tener ciertas actividades que no recuerdan. Entonces toman el medicamento, pueden hablar por teléfono, hacer cosas que no recuerdan después. Y ojo, en adulto mayor, todo este tipo de drogas son súper pro delirium. Yo lo que más uso, principalmente uso trazodona. Y en adultos mayor que tengan problema de peso, por ejemplo, que estén muy flacos, le dejo mirtazapina. Y que tengan algún trastorno psiquiátrico, también le puedo dejar un poquito de quetiapina o olanzapina.
¿ya? Y en gente joven, sin comorbilidad, súper sana, cuando tiene un insomnio puro, ahí le dejo Zolpidem o Esopiclona. Ya. El otro es trastorno del sueño asociado a la respiración, ya que es el SAOS o el OSA, depende de dónde lo lean. Ya, ¿cómo se define? Son episodios repetitivos de un cese completo o casi completo del flujo aéreo durante el sueño. Entonces, estoy durmiendo para respirar y hago un esfuerzo respiratorio porque, ojo, que esto es obstrucción, no es central. Entonces, censo que estoy acumulando CO2, empiezo a respirar fuerte y hago la apnea, ronco, hago la apnea y me despierto. Esa es la definición, pero hay una definición que es a través del polisomno, que es que tenga un paciente un índice de apnea o hipoapnea, que ahí depende un poco del porcentaje de saturación que tiene, se los voy a mencionar a continuación, que sea mayor o igual a 5, 7, 5 a 14 es leve, de 14 a 29 es moderado, más 30 ya es severo. La prevalencia de 5 al 20% aumenta con la edad. Factores de riesgo son mayor edad, hombres, obesidad súper importante, un 70% de los pacientes con SAUS son obesos y tabaquismo y alcohol. Y los eventos obstructivos pueden ocurrir en cada etapa, pero es mucho más severo en el REM, porque hay atonía, ¿cierto? Hay pérdida del tono muscular, entonces me cuesta mucho más luchar con esa obstrucción y ocurre más frecuentemente. Entonces, hay que tener ojo porque hay gente que manda polisomnogramas que son mucho más cortos, la idea es que sea la noche completo, porque acuérdense que el último tercio tiene mucho más REM y ahí puede aparecer la apnea severa. Ya, ¿cuáles son los síntomas? Se pueden dividir en dos grupos, nocturnos y diurnos. Nocturnos son los más típicos, el paciente ronca, ronca fuerte y se ahoga, hace la apnea, que es el gasping que dicen. Se despierta frecuentemente, no siempre se da cuenta. Muchas veces em, el compañero de cama es el que va a ir dando mucha más información, como en cualquier trastorno del sueño. Pueden tener más nicturnia, movimiento excesivo en el sueño se asocia a movimientos periódicos de las extremidades y también se asocia a hiperhidrosis. Y los síntomas diurnos, el paciente puede tener hipersomnia diurna, que es súper peligrosa, le cuesta concentrarse y tiene mucho más riesgo de accidente por lo mismo. Y tiene consecuencias clínicas reales, ¿ya? El estar, el estar despierto, el tener mucho micro despertar, el pasar por periodos de apnea durante la noche, tiene más riesgo de stroke, tiene más riesgo de hacer infartos, tiene más riesgo de hacer arritmias, tiene un estado súper proinflamatorio. Entonces, el cortisol sube, ¿cierto? Entonces, o un estado súper proinflamatorio, súper nocivo, con una mortalidad real. Esto es una mortalidad cardiovascular, pero también existe una mortalidad por los accidentes. Son pacientes que se quedan dormidos manejando muchas veces. Ya, entonces, eh, ese es el problema que pueden conllevar. Entonces, ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico es con un polisonograma. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver que ocurre esta disminución de la saturación y aumenta el esfuerzo respiratorio y ocurre el microdespertar. ¿Ya? Entonces, acá hay distintas definiciones. Vamos a definir hipoapnea cuando disminuye el 30% del flujo por 10 segundos y que caga la saturación un 3%. Son criterios muy estandarizados. Y una apnea va a ser cuando hay 90% de reducción del flujo por al menos 10 segundos, ¿ya? Con una respuesta que puede ser este despertar. Entonces vemos cómo se satura, ¿cierto? Y empieza a aumentar el esfuerzo respiratorio. Ya, ahí sí, ya. ¿Y cómo se trata? Entonces el gold standard del tratamiento es el CPAP, que es estos dispositivos de presión positiva. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es vencer esta fuerza que comprime la vía respiratoria alta y que evita que pase el oxígeno. Entonces, con fuerza positiva se permite la entrada constante y evita la apnea. Esto es lo que más tiene evidencia, pero el paciente que más tiene evidencia es el paciente hombre obeso, que es la mayoría de cantidad de casos, pero no es todos. Entonces, alguna otra opción es para algún otro tipo de paciente. La cirugía, por ejemplo, pacientes que tengan amígdalas muy prominentes o que tengan retrognatia.
pero ahí el 30% de pacientes tienen algún tipo de respuesta. Hay dispositivos de avance mandibular también, pacientes que tengan muy atrás esto y hacen que la lengua colapse. Y lo otro son todo lo que es no farmacológico, que es casi es importante, pedir al paciente que baje de peso, que cese el alcohol y el consumo de tabaco. Ya, otro trastorno es la narcolepsia. La narcolepsia es parte de los trastornos de hipersomnolencia. Y esto ocurre, es un cuadro en el cual se altera la regulación del sueño y la vigilia, porque hay transiciones súper rápidas entre la vigilia y el REM. Entonces, esto resulta en un sueño fragmentado y una hipersomnolencia diurna. Y ahí esto está dado porque hay un problema a nivel de la hipocretina y la orexina. ¿Se acuerdan que era el que regulaba? Entonces, estos pacientes tienen muy disminuida. Entonces, tienen esta alteración donde se mete el REM en la vigilia. Es bimodal, ocurre un porcentaje en la segunda década de vida y el segundo pic alrededor de los 35 años, pero muchas veces el diagnóstico se demora. De hecho, en promedio se puede demorar hasta 10 años en hacer un diagnóstico de narcolepsia. Los pilares del cuadro, el más importante es la hipersomnolencia diurna. Entonces, el paciente duerme todo el rato, o sea, está cansado todo el rato, se queda dormido habitualmente en actividades pasivas, por ejemplo, escuchar una clase o ver una película, pero también puede ser actividades activas, ya, por ejemplo, manejar o conversar o comer, se pueden quedar dormidos haciendo eso. Tienen una necesidad muy importante de dormir siestas, pero igual la siesta repara brevemente, pero después nuevamente vuelven a tener sueño. Eso es como lo más importante. Pero se asocia a algunas otras cosas que son bien características del cuadro. La cataplegia, que es una pérdida súbita del tono muscular, se les puede caer la mandíbula o alguna extremidad, o a veces pueden perder el tono completo, entonces se desploman. Y esos son frente a alguna emoción importante, habitualmente positiva, por ejemplo, reírse mucho, emocionarse, pero a veces son negativas como el miedo. Y es bien discapacitante, hay personas que evitan lugares muy concurridos, como una fiesta, por ejemplo, para que no les pase. Otro elemento es parálisis del sueño, que se asocia a las alucinaciones, también junta, que es un estado de inmovilidad involuntaria donde el paciente está despierto, pero tiene la autonía del REM. Entonces está despierto y no se puede mover. Eso se da mucho en la narcolepsia, pero se asocia a las demás cosas, porque hay pacientes sanos, o sea, personas sanas, que pueden tener parálisis del sueño aislada. No significa nada, sobre todo en periodos de estrés puede aumentar. Y lo otro son las alucinaciones hipnagógicas, que son percepciones de movimientos táctiles, auditivos, visuales, nuevamente en transición de REM y la vigilia. Entonces, estoy vigil y se me meten elementos del REM, como los sueños. El paciente se da cuenta que son sueños, a diferencia de cosas psiquiátricas, como que logran identificar muy bien la alucinación. Ya, y lo que le quería mostrar acá es que los pacientes en control, y estos son con narcolepsia, ya pacientes normales, pacientes de narcolepsia. Si uno ve las horas de sueño, paciente con narcolepsia tiene las mismas horas de sueño que paciente control. Ya duerme lo mismo, solamente que el paciente con narcolepsia está súper fragmentado. Y de hecho, en la noche el paciente con narcolepsia también duerme súper mal. Está como fragmentado en la noche y en el día. Y acá podemos ver paciente vigil, pum, se mete REM. Vigil y se va metiendo REM mucho más, ¿cierto? Ya, ¿cómo se trata? Uno va a tratar el síntoma más predominante, lejos lo más predominante es la hipersomnolencia, entonces uno siempre parte con modafinilo y armodafinilo, ¿ya? Derivados del sodio pueden ayudar también para cuando hay cataplegia o cuando el sueño nocturno está demasiado interrumpido. Y para la cataplegia también se puede dar algunos antidepresivos. Lo que más usamos es el modafinilo y el modafinilo. Acuérdense que mujeres jóvenes en edad fértil que están con anticonceptivos, uno le pide a la paciente que cambie el anticonceptivo oral porque interfiere con el estrógeno del anticonceptivo y pierde la efectividad anticonceptiva. Entonces, la idea es que cambien otro método. Ya, y ahora vamos a hablar de las parasomnias. Las parasomnias son trastornos que tienen conductas anómalas o cambios fisiológicos que van a acompañar etapas específicas del sueño o en la transición al despertar. Entonces, esto hace que son pacientes que hablan o se muevan en distintas etapas del sueño. Esas son las parasomnias, básicamente. Y se describen parasomnias del REM, del no REM o ambas.
Las parasomnias del no REM son bien frecuentes, sobre todo en niños, pero son bien inocuas o benignas en general. Entonces, una es el sonambulismo, son serie de conductas motoras que pueden resultar bien complejas. En el primer tercio de la noche, ojo que es donde está más el no REM, y, perdón, y se da más en niño. En adulto pueden ser, por ejemplo, caminar, salir, incluso pueden manejar, pueden hacer actividades que son bien peligrosas. Te pueden hablar algo durante el episodio, pero son cosas mucho más básicas. Por ejemplo, me tengo que duchar, no te dicen mucho más. Y son breves, pero lo máximo que duran es media hora, o sea, igual el paciente puede llegar y hacer alguna actividad importante en esa media hora. Em, ya, lo otro son despertar confuso, que es cuando el paciente se despierta, pero no totalmente, y se queda en su cama, a diferencia del sonambulismo donde sale y hace cosas. Y aquí los gatillantes son ansiedad, privación de sueño, consumo de algún tipo de hipnótico o alcohol, antihistamínicos o litio. Y lo otro que es bien típico de los niños son los terrores nocturnos, que la persona tiene imágenes aterradoras y presentan activación autonómica importante, a diferencia de las pesadillas. Ya está, no un trastorno por pesadilla, son terrores nocturnos. El paciente grita, se agita, tiene cambios autonómicos importantes y es más primer, tercera noche. Recordar que esto es mucho más de lo no REM. Y el paciente no recuerda lo ocurrido a diferencia de la pesadilla. La pesadilla, el paciente se despierta y te dice, anda, vino un monstruo a buscarme, acá no se acuerdan bien lo que pasó, pero tienen toda la respuesta emocional asociada. ¿Cómo se trata? Acá el pilar fundamental, bueno, educar, tranquilizar a los papás y al paciente, pero acá lo más importante es higiene de sueño. Tienen que tener buena higiene de sueño, ya sea niño y adulto, y eso va a tener un rol súper importante en el manejo de estas parasomnias. En algunos casos psicoterapia y algunos fármacos como las benzodiazepinas tienen algún rol y antidepresivos como la paroxetina. Ya, y las parasomnias del ciclo REM, que son mucho más de la segunda mitad o el último tercio de la noche, son dos principalmente. La más importante es la que les voy a mencionar al final, que es el trastorno conductual. Ya, el trastorno por pesadillas son sueños desagradables que despiertan al paciente cuando está en REM y se asocia a algún tipo de emoción, pero no esta respuesta autonómica tan florida como los terrores nocturnos. Em, y su recuerdo, a diferencia del terror nocturno, es muy vivo y detallado. Entonces el paciente te dice lo que pasó, lo que le provocó la pesadilla. Es idiopática o se puede asociar a un cuadro psiquiátrico y hay que tratar el cuadro psiquiátrico subyacente. Muchas veces son cuadros ansiosos. Y ahí el que es bien importante que ustedes manejen el trastorno conductual del sueño REM. Em, Esta es una actividad motora importante en el sueño REM porque se pierde la atonía. Entonces el paciente actúa su sueño. El paciente pega patadas, se mueve, se puede parar. Pero ojo que en el sueño REM, o sea, la segunda mitad y tercio de la noche, em, no siempre es algo negativo. No siempre es como una pesadilla en el fondo. Lo más importante es esta actividad motora. Son pacientes que actúa de sus sueños. Eso es clave. ¿Por qué es importante? Porque si bien puede ser idiopático, se puede asociar a patología neurológica degenerativa y dentro de esa la más importante es el Parkinson. De hecho, hay pacientes con Parkinson que hasta 10 años antes pueden partir con un trastorno conductual del sueño REM. Y este es un cuadro que forma parte de los síntomas premotores de la enfermedad del Parkinson. ¿Cómo se tratan? Entonces, el trastorno por pesadillas muchas veces no requiere tratamiento. Pero el trastorno conductual del sueño REM, el clonazepam, tiene un buen uso. Y el otro es melatonina, pero ojo la dosis de melatonina. Muchas veces, ojo, dosis de 3 no tiene tanta evidencia. Y uno parte con dosis más bien alta, 6 9 y ve si hay respuesta. Ya, ya. Otro pilar de los trastornos del sueño son el trastorno del ritmo circadiano. Trastorno del ritmo circadiano es cuando hay patrones de sueño que están alterados y están desalineados entre nuestro reloj biológico y ambiente externo, que es el día y la noche. Ya cuando se desfasa eso, un trastorno del ritmo circadiano. Entonces, ¿cómo se estudia? Una historia detallada, diario de sueño y una actigrafía también me permite, que es seguir al paciente por esta 1 o 2 semanas, como habíamos hablado. Entonces, el trastorno del ritmo circadiano da el trastorno por fase retardada, que ese es muy típico de los adolescentes, son los típicos niños que se acuestan a las 12 o 1 de la mañana y se despiertan 8 horas después.
Entonces se despiertan, no sé, a mediodía. Entonces son los típicos pacientes que primero consultan o por insomnio de conciliación, me cuesta quedarme dormido, o por hipersomnia. ¿Por qué? Porque me tengo que despertar antes porque voy a ir al colegio, entonces me acuesto a las 2, me despierto a las 6, entonces tengo hipersomnia durante el día. O tengo insomnio que me cuesta quedarme dormido. Entonces muchas veces una buena historia te va a permitir identificar que no es un trastorno, no es un insomnio, no es hipersomnia, sino es un trastorno del ritmo circadiano. Em, y el otro es trastorno por fase adelantada, que se da mucho más en adultos mayores, el 1% de adultos mayores puede tenerlo. Y acá el paciente es un paciente que se queda dormido, no sé, entre 6 a 9 de la tarde y se despierta 3 5 de la mañana. Entonces tiene sus horas, pero también está corrida hacia adelante, acá hacia atrás. Para el trastorno de fase de retardada y adelantada, acá es clave la exposición a luz solar. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la luz es un muy buen elemento que va a permitir inhibir o liberar la secreción de melatonina, o sea, de anunciar al cuerpo que viene noche y hay que dormir. Y entonces, cuando es por fase retardada, lo más importante entonces en la mañana, cuando se despierta el paciente, exponerlo a la luz solar. Entonces, yo me despierto, abro ventanas, salgo a hacer actividad física, ¿ya? Y le digo a mi cuerpo que parte el día. Y en la noche, entonces, al irse a dormir, cuando empieza a oscurecer, empiezo a bajar las cortinas, empiezo a quitar las pantallas, a hacer actividad más relajante. Y aquí sí tiene un rol la melatonina, ¿cierto? Porque la misma melatonina externa va a hacer lo mismo, va a permitir inducir el sueño en estos pacientes. Mientras que el trastorno por fase adelantada se maneja al revés, en el sentido de que yo a estos pacientes trato de exponer a la luz en la tarde, entonces que salgan a dar un paseo en la tarde para exponer a la luz lo más posible y retrasar un poco este ritmo y la liberación de melatonina. ¿Ya? Y también nuevamente en la mañana, cuando sea de la mañana, también exponer a la luz, que hagan actividad física, etcétera. Ya, el trastorno por turnos se da en un 10% de la población que está expuesta a turnos, como nosotros. Esto puede traducirse en pacientes que tengan insomnio, pacientes con hipersomnolencia o que tengan una mezcla de las dos. Entonces, en estos pacientes no es tan fácil manejarlo, pero la idea es como realinear el ritmo circadiano con el trabajo. Entonces, lo que yo más le digo a los pacientes cuando salen del turno es que al salir del turno, tratar de exponerse lo menos posible a la luz, ponerse lente oscuro, ir como en un ambiente más bien oscuro, llegar a la casa bajar las cortinas y dormir. Y después cuando parte el día, después de unas horas, exponerse a la luz. Entonces parte el día, levanto las cortinas, me expongo a la luz, salgo a pasear, hago actividad física, hago un día normal y me acuesto temprano ese día. Lo otro que también sirve son siestas 1 o 2 horas antes de trabajar. Eso puede ayudar. Y lo otro son fármacos, por ejemplo, pacientes que les cueste mucho estar despiertos, se puede dar metilfenidato o armodafinilo. O pacientes que tengan insomnio, se les puede dar esopiclona, algún tipo de estas drogas Z. Y la cafeína también tiene un rol, acuérdense que inhibe la adenosina. También puede ser un rol en pacientes que quiero evitar que me dé sueño. Y el otro último trastorno es el jet lag. El jet lag es este desfase que ocurre cuando una persona viaja de un lugar a otro. Lo más frecuente es cuando uno viaja hacia el este, que cueste mucho más regularse. Y mayor diferencia horaria, claramente es mucho más difícil el ajuste. Nuevamente, lo más importante es terapia al sol, o sea, exponerse al sol, que el sol y la noche empiezan a guiar nuestra secreción y nuestra homeostasis interna para poder tener un dormir más alineado. Y los síntomas tienden a mejorar espontáneamente a los 7 días, a la ida o a la vuelta. Cualquiera de los dos tiende a mejorar hasta los 7 días, muchas veces mejora antes. Ya, y terminando ya, entonces existe trastornos del sueño por movimientos anormales. Acá les quiero hablar de dos importantes. Síndrome de piernas inquieta es una necesidad imperiosa de mover las extremidades inferiores, a veces superiores, lo más habitual es inferiores, sobre todo al descansar. Esta puede ser primaria o secundaria a algún otro trastorno del sueño o alguna otra patología médica que les voy a contar a continuación. Hasta el 80% se asocia a movimientos periódicos, que es el otro trastorno de movimiento anormal. Y acá el gold standard de tratar es con agonista dopaminérgico y tratar alguna comorbilidad que puede estar, que les voy a mencionar. Y
Lo otro es el movimiento periódico. Los movimientos periódicos son movimientos que están estereotipados en el sueño. O sea, lo más típico que el paciente extienda el pulgar y flexione la rodilla. Em, pero esto puede ser bien molesto, puede despertar a la persona y puede despertar también a la persona que acompaña en la cama. Y puede darse solo, pero lo más habitual es que se asocia a cualquier otro trastorno, como un SAOS, como insomnio, como piernas inquietas, entonces uno va a tratar ese. Si es que está aislado, se puede tratar con agonistas dopaminérgicos también. Ya, y causas secundarias de piernas inquietas son múltiples, pero entonces ustedes tienen que hacer un estudio de muchas cosas. Pero acá súper importante es la ferropenia, que no, acá, anemia por déficit de fierro. Entonces uno lo mide una cinética del fierro y mide una ferritina, y si la ferritina está baja, aunque no haya anemia, igual se trata. Y de los tratamientos acá el gold standard son los agonistas dopaminérgicos. Ojo que hay fármacos también que se asocian a piernas inquietas, como algunos antidepresivos y como el litio. Y acá, como les decía, tratamiento agonista dopaminérgico. Y lo otro que también yo he usado, también tiene buena respuesta, son los gabapentinoides. La gabapentina y la pregabalina también ayudan. Entonces, en pacientes que pueden tener algunos efectos adversos importantes, como manejo y control de impulso. Hay personalidades que son mucho más impulsivas. Cuando uno les deja el pramipexol, se pueden poner aún más impulsivos. Yo a eso les dejo gabapentina o pregabalina, ¿ya? Y finalmente el trastorno del sueño asociado a alguna otra patología neurológica, la enfermedad del Parkinson, el trastorno del sueño está asociado hasta en un 98% de pacientes, o sea, es muy, muy importante. Hay unas que son mucho más clásicas, insomnio, hipersomnia, todo esto dado mucho más como dentro de la esfera psiquiátrica que se acompaña al Parkinson, pero acuérdense del trastorno conductual del sueño REM. Alzheimer también es un poco... em, bien, está bien asociado y puede partir incluso unos años antes, pero lo más habitual es que pueden tener insomnio. Y lo otro, un trastorno de ritmo circadiano, fase adelantada, lo más típico. Y esto es importante porque puede empeorar el ánimo y la cognición de estos pacientes, entonces es importante buscarla y tratarla. En cuanto a la epilepsia, existe una relación bidireccional, ¿ya? El dormir mal me da más riesgo de tener crisis en un epiléptico y en la noche tengo más riesgo de tener una crisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la fase no REM empieza a disminuir la actividad cerebral y se empiezan a sincronizar toda la actividad del cerebro. Entonces es más fácil que venga la descarga y haga la crisis epiléptica. Em, el stroke y todo lo cardiovascular, recordad que el SAJ es factor de riesgo de hipertensión, de hecho, factor de riesgo de hipertensión resistente y severa. Muchas veces cuando uno lo trata es mucho más fácil manejar la hipertensión. Y patología cerebrovascular por todo lo preinflamatorio a nivel del endotelio y de arritmias. También se asocia a patología vaso pequeño, nuevamente por esta endotelopatía. Y en cuanto a la cefalea, esta también es bidireccional. El dormir mal hace que me duele la cabeza, me duele la cabeza y duermo peor. Y em, esto se asocia a la mayoría de las cefaleas primarias, principalmente migraña y cefalea extensional. Y estas se asocian principalmente a insomnio. Y cualquier trastorno del sueño puede gatillar cefalea matutina. Acuérdense que estos pacientes con SAOS pueden tener mucha cefalea y también se trata cuando se mejora el problema principal, que en este caso sería la apnea. Y ya, me parece que esa es la última, ¿ok? Entonces con eso terminamos esta clase. Muchas gracias a todos.